Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la hoguera de las vanidades. El día de hoy les traigo una historia que conocen muy pocas personas y es el cetro de Netzahualcóyotl. Espero que te guste. Netzahualcóyotl nació en el año de 1402. Fue hijo de Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco, y de Matlalcihuatzin, princesa mexica. En 1418 huyó de Texcoco con su padre, quien después fue asesinado. Netzahualcóyotl se escondió para no morir a manos de Tezotzómoc, gobernante de Azcapotzalco. Logró salvar su vida, pero fue tomado prisionero por el señor de Chalco, de quien consiguió liberarse. Ya para el año de 1420, logró el perdón de Tezotzómoc, quien le permitió regresar a Texcoco, donde preparó su venganza por la muerte de su padre. Para el año de 1427 logró reunir las suficientes fuerzas aliadas para luchar contra Azcapotzalco y en 1431 se constituyó la Triple Alianza entre Texcoco, México, Tenochtitlan y Tlacopan. Ese mismo año fue nombrado señor de Texcoco. Por sus bellos escritos se le conoce como el Rey Poeta, de los cuales se conservan alrededor de 30 obras relativas a la muerte, el enigma del hombre y de su creador, a la flor y al canto. Su mandato se distinguió por su prudencia y justicia. Promulgó una serie de leyes civiles y penales. Fundó varios colegios para el estudio de la astronomía, la lengua, la medicina, la pintura, la historia. Reconstruyó la ciudad dividiéndola en barrios que posicionaron su propia industria, con la que logró mejorar la economía de sus habitantes. Sus ideas y gobierno fueron de un notable humanismo. De particular relevancia fueron sus contribuciones a la Ciudad de México, Tenochtitlan, donde dispuso la construcción del acueducto que abastecía de agua a la ciudad desde Chapultepec, donde además ordenó sembrar ahuehuetes para formar el bosque. Otra de sus contribuciones fue la albarrada de los indios, que impedía la inundación de la ciudad y que se mezclaban aguas dulces y saladas. Ya entrando en materia, esta es una crónica que se titula El cetro de Netzahualcóyotl, sucedido de la calle de la Cerca de Santo Domingo, ahora tercera de Belisario Domínguez. Allá en los buenos tiempos en que era, en repetidas ocasiones, secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, el excelentísimo señor general don José María Tornel, que fue elocuente orador, distinguido literato y protector liberal de los jóvenes amantes de las bellas artes, vivía en la casa número 13 de la calle de la Cerca de Santo Domingo, ahora Belisario Domínguez, número 69, y en la Ciudad de México, el licenciado don Carlos María de Bustamante, insurgente, patriota anticuario, historiador y editor incansable de libros inéditos mexicanos. Tornel y Bustamante habían sido buenos amigos, pero por dimes y diretes de partido y poseídos ambos de pasiones exaltadas que imperaban entonces, tanto en la rabiosa política de los mochos como en la de los liberales, de un momento a otro se disgustaron. Tornel se burlaba de lo lindo del señor licenciado y Bustamante llegaba a la diatriba respecto al señor general. Bustamante era extremoso en sus ideas, fue de los liberales entusiastas, de los que fulminaron rayos y centellas en los periódicos y en la tribuna del Congreso en contra de los retrasados, de los retrógrados. Como historiador es digno de loa por su laboriosidad sin límites, por los grandes servicios que prestó imprimiendo obras ajenas como las de Sagún y Alegre, por la multitud de documentos relativos a nuestra guerra de independencia que sacó del olvido, pero por otra parte mutilaba textos, cambiaba títulos, comentaba opiniones y ponía notas llenas de lamentaciones impertinentes. Afecto como el que más a los indígenas de Anáhuac, deliraba con su historia y coleccionaba en su casa multitud de antigüedades, ídolos deformes y espantosos, ya sea de barro o de piedra, puntas de flecha y cuchillos de obsidiana, metales, molcajetes, ollas, cuentas, pinturas en papel maguey y en otras parecidas, cuya autenticidad él sostenía a puño cerrado, bien que en esta materia de falsificaciones datan desde el mismo siglo XVI, según asegura el reverendo padre Fray Toribio de Motolinía. Un día, el día de su cumpleaños, del anticuario, se detuvo delante del zaguán de su casa un elegante coche de sopandas, brillando como espejo el barniz de la pintura, reverberando con la luz del sol los adornos metálicos, limpios los arneses de los caballos, pifando y erguidos estos, y no menos erguidos el cochero y lacayo, que vestían lujosas y correctas libreas, o sea, ropas. Saltó el lacayo del escante, penetró a la casa, e informado de que ahí estaba el señor don Carlos María, la chistera en una mano y la otra en la llave de la portezuela,
La abrió, bajó el estribo, desdoblándolo como biombo y descendió deprisa. Entregando un objeto al sotá, el excelentísimo señor general don José María Tornel, a la sazón en funciones como jefe superior de la Secretaría de Guerra y Marina, e insigne mecenas de la juventud mexicana, como le llamaban agradecidos en sus dedicatorias los juveniles y románticos poetas a quien impartía su protección desinteresada, Tornel, seguido del lacayo, subió la cerrada y ancha escalera de la casa. Y no había pisado aún el descanso, cuando ya desde el portón de madera, risueño, brillándole aquellos miopes ojitos tras los cristales de sus espejuelos, de bata floreada y birrete con larga borla, le esperaba Bustamante, y al subir el último escalón, le abrió los brazos exclamando: «Qué honra tan grande es para mí, señor general, verle en esta, su humilde casa». Fue tan cordial el saludo, tan apretado el brazo, que por esto, o hallarse fatigado con la subida de aquellos escalones altos y numerosos, apenas pudo balbucir un cumplido Tornel, el cual siguió por el corredor al lado de Bustamante, que le colmaba de atenciones, y detrás de ellos el lacayo serio y estirado. Pasaron la antesala, dejando en ella sombrero y bastón del general, y habiendo puesto en sus manos el objeto, bajó el sotá para unirse con el cochero. Sentados cómodamente, repuesto ya Tornel, ya de la sofocación producida por el ascenso de los y tantos cumplidos, todavía fue Bustamante quien inició la plática con la pregunta siguiente: ¿a qué se debe el honor de verle por aquí en su humilde casa después de tantos años? Señor licenciado, dijo Tornel en actitud de orador, hace tiempo que las encanosas pasiones políticas de nuestros turbulentos partidos, que tantos males nos han acarreado a nuestra hermosa, cuanto agraciada patria, habían roto el cariñoso y dulce lazo de nuestra antigua y sincera amistad. Pero mi corazón, que siempre late emocionado por mi eterna admiración al talento y la virtud, ha echado en olvido nuestras rencillas, y hoy, aniversario del fastuoso natalicio de usted, vengo a reanudar de nuevo nuestra amistad interrumpida, y como recuerdo y prenda de esta reconciliación, pongo en sus manos este obsequio modesto. Tornel entregó el objeto que el lacayo había subido desde el coche. Ahora los papeles se cambiaron, pues la emoción se apoderó de Bustamante, embargado ya por el sentido discurso y la oculta prenda. Casi temblándole los dedos, abrió la caja que contenía el regalo, caja de finísima madera con ricas incrustaciones, forrada en el interior con raso de seda blanca, que perfectamente dejaba destacar el objeto que constituía la prenda a que había aludido el obsequiante. La prenda más parecía un palo inservible, astillado y picado por doquiera, que una joya digna de encerrarse en aquel elegante estuche, pero aquellos ojillos miopes de Bustamante despidieron fosforescente luz de entusiasmo, y recordando él también sus arranques tribunicios, peroró al panigérico que sigue: señor general, como si no fuera para mí sobrada honra y sin igual satisfacción el soldar de nuevo los rotos eslabones de aquella cadena de oro que nos unía desde la juventud, todavía usted me colma de singular regocijo. En este día en que por primera vez la luz de Tonatiuh de mis mayores alumbró mis ojos, y no solo con su presencia me confunde, sino que también con la valiosísima joya, que cual piedra de subdísimos quilates, me ha traído en tan preciosísima caja. ¿Y usted, señor general, sabe lo que es esto? Bien a bien lo ignoro, contestó socarrosamente el interrogado. Uno de los peones de mi hacienda vecina en Texcoco, arando la tierra con su yunta de bueyes, sintió que saltaba un palillo torcido y me lo trajo a mi casa, asegurándome que contenía jeroglíficos, pues sus abuelos le habían enseñado a conocerlos, aunque no a interpretarlos. Pues, señor general, las últimas palabras de usted confirman lo que a decirle iba. Este palillo apolillado es nada más y nada menos que un fragmento del cetro del gran Netzahualcóyotl, nuestro sabio rey y poeta inspiradísimo de aquella Atenas de la náhuac, que se llamó Texcoco. Aquí tiene usted la cabeza de un coyote y aquí el signo jeroglífico de ayunar, pues el nombre de aquel bate soberano significa en lengua náhuatl coyote hambriento. Tornel estuvo a punto de cometer una imprudencia y, pretextando una ocupación urgentísima en la secretaría de su cargo y prometiendo que de corresponderle su visita a Bustamante le volvería a ver, se despidió, tomó su sombrero y bastón en la antesala y, casi brincando de 2 en 2 y hasta de 3 en 3 los escalones, atravesando el patio, se subió a su coche y se fue. A palacio y pronto,
dijo al lacayo el general Tornel. El licenciado don Carlos María Bustamante enseñó a todos sus amigos íntimos que comieron en su casa para conmemorar sus días aquel cetro roto del gran Netzahualcóyotl. Les recitó las endechas sobre las pompas y vanidades humanas que al poeta indio hicieron inmortal, y que pocos días después, en folleto impreso, y como acostumbraba a hacerlo, disertó largo sobre aquella joya de nuestros antepasados. Entretanto, Tornel reía a mandíbula batiente, y ya que hubo circulado don Carlos María el opúsculo, una tarde mandó publicar aquel, en el siglo XIX, diario entonces muy leído, el siguiente párrafo que a continuación se copia. Candor estúpido, el excelentísimo señor ministro de la guerra, Tornel, para demostrar a don Carlos María Bustamante su crasa ignorancia, su admiración inmoderada a las antiguallas y su credulidad estúpida, le regaló el día de su santo un palo viejo y podrido con unos jeroglíficos labrados en él a propósito, y el señor licenciado lo ha tomado y descrito como un fragmento del cetro de Netzahualcóyotl. Bustamante pronunció la más tremenda de sus catalinarias en contra de Tornel. Recogió como pudo el folleto, haciendo un auto de fe con todos los ejemplares en la azotehuela de su casa, y cuando algún malévolo le recordaba el chasco, decía muy serio: Tornel me tiene envidia. Realmente un peón de su hacienda encontró el objeto que me obsequió, y ese objeto, a pesar del párrafo del siglo, es auténtico, verídico y antiguo, y no puede ser otra cosa que un pedazo del cetro de Netzahualcóyotl. Los arqueólogos son siempre abnegados mártires, pero nunca leales confesores. Las calles de México, leyendas y sucedidos, vida y costumbres de otros tiempos. Luis González Obregón. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte. Hasta el próximo video.